Muy buenos días, amigos, hermanos, familia. Llegó el viernes. Le damos las gracias al Señor, como siempre, por el don de la vida, por habernos renovado el contrato. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Oro a Dios en esta mañana, en esta hora, por ti, mujer, por ti, varón, por tu mente, por tus oídos, porque todo lo que entra por el oído baja al corazón y puede detenerte o impulsarte. Todo lo que pasa por el oído baja al corazón y puede ayudarnos a avanzar o a fracasar. Por eso es que tenemos que tener cuidado a qué cosa le prestamos nuestros oídos. Vamos a derribar todo argumento con nuestras armas espirituales. Vamos a aprender a disparar fuego, misiles por la boca, a soltar la palabra. Agarra versículo. Esto es algo que yo lo voy a repetir siempre. Agarra un versículo y golpea ese problema. Golpea ese gigante con un versículo. Porque la palabra de Dios es irrefutable. La palabra de Dios es incuestionable, indiscutible. La palabra es atemporal. La palabra es alimento, es nuestro fundamento, es nuestro escudo. Bendito sea el Señor. Nosotros, hermanos, tenemos dos armas que hacen que el enemigo retroceda. Y la primera es la palabra de Dios. Y la segunda es la sangre, que finalmente es una cosa, porque la palabra es Cristo y la sangre fue Cristo quien la derramó en la cruz, por ti y por mí. Escrito está que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra nos invita a ser obediente, a obedecer a Dios en todo. Todo, hermano, comienza con nuestra obediencia. Hay bendiciones especiales cuando podemos ser obedientes. Así que abre tus ojos y abre tus oídos espirituales en esta mañana. Y vamos a leer un versículo que yo sé que traerá grande enseñanza para cada persona que me escucha. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te voy a leer un versículo en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Yo te invito a leer este libro de Santiago. En este fin de semana, te invito a que lo leas. Porque este libro de Santiago es corto, solo tiene 5 capítulos. Pero es un libro que nos aconseja como creyente a poner en práctica nuestras creencias y nuestra fe. Pero además, el libro de Santiago nos ofrece ideas muy prácticas acerca de cómo vivir nuestra fe. Santiago nos habla de la sabiduría que viene de Dios. Oye bien, la sabiduría que viene de Dios. O sea que esto nos indica que hay una sabiduría que viene del mundo. Pero Santiago nos enseña la que viene de Dios. El libro de Santiago nos habla el beneficio de ser hacedores de la palabra y no oidores, porque a esto somos llamados, a ser hacedores. Santiago también nos enseña sobre el poder de la lengua. Nos dice que la lengua tiene poder, que la vida y la muerte están en poder de la lengua, de la boca, pero también nos dice que la lengua es un mundo de maldad. Aleluya. Hermano, Santiago nos enseña que debemos ser pacientes y orar en todo tiempo. Entonces, el versículo que te quiero tratar en esta mañana está en Santiago 4, versículo 7. Y es un versículo que nos debe llevar a reflexionar, a una meditación profunda. Porque el versículo es corto, pero es profundo. Dice Santiago 4:7, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Aleluya. Aleluya, santo es el Señor. Sométanse a Dios.
¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué es someterse? Someterse es sujetarse a la palabra. Es sujetarse a los mandamientos de Dios. Sométanse, o sea, sujétense, humillarse, obedecer a Dios. Eso es el sometimiento del que está hablando el Señor en este versículo. Sométanse a Dios, resistan al diablo. ¿Y qué significa resistir? Es aguantar, es soportar, es tolerar, es ser paciente para resistir la tentación. A eso es que el Señor nos está llamando, a resistir la tentación. ¿Y cómo resistir la tentación? Con humillación y oración. Esa es la manera que la Biblia nos enseña a resistir la tentación. Resistir la tentación es humillarse y orar para fortalecer nuestro espíritu y no ser tentado de lo malo. Bendito sea el Señor. Es que quien nos fortalece es Dios para poder resistir las tentaciones, porque todos sabemos quién es el tentador. Entonces, para poder resistir la tentación, tenemos que estar pegados de la vid, tenemos que estar sujetados a Dios. Por eso dice Santiago aquí, sométanse a Dios. Resistan al diablo, o sea, resistan las tentaciones y Él huirá de ustedes. Meditando en este versículo nos damos cuenta que es el único versículo en toda la Biblia donde Dios nos dice, donde el Señor nos enseña cómo hacer que el enemigo huya de nosotros, cómo hacer que el enemigo retroceda. La única manera que tenemos para que el enemigo retroceda es la humillación, la sujeción y la obediencia. Por eso Él dice, sométanse. Algunas Biblias dicen, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Es la única manera que tenemos, hermano. Cuando el diablo ve a un hijo de Dios metido en obediencia, sabe que Dios está muy cercano contigo y Él va a huir. Él va a huir. Hay una gran promesa aquí, y es que si nos sometemos, si resistimos, entonces Dios lo hará huir. Bendito sea el Señor. Sabe que Dios está muy, pero muy cerca de nosotros cuando podemos estar humillados, sujetados a su palabra, obedeciendo. Cuando estamos de esa manera, Él está cercano, dice la palabra. Está la misma presencia de Dios con nosotros si nos sometemos. Si nos sometemos a Dios, mis hermanos, nos convertimos en un antídoto, en un repelente al enemigo, y huirá de nosotros. Si Dios dice que huirá, huirá. Y el mismo Dios nos exaltará, porque es Dios quien da mayor gracia a sus hijos cuando son obedientes, cuando están sujetos a su voluntad y a su palabra. Dios demanda de nosotros sometimiento, humillación, para que el enemigo pueda huir de nosotros. Hermano, la clave es acercarnos cada vez más a Dios, permanecer cerca de Él, cerca de su palabra. Dice Romanos 8:31, si permanecen en mí y en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Eso es lo que el Señor quiere. Porque hay una promesa también cuando estamos cercanos a Dios, cuando podemos resistir las tentaciones. Dice el Señor que conjuntamente con la prueba, Él traerá la salida. Bendito sea el Señor. Vendrán juntas. Pero cuando estamos sometidos a Dios, cuando aguantamos, cuando soportamos, cuando toleramos la prueba, entonces podemos resistir cualquier tentación de Satanás. Así es que, ojo aquí, hermanos, los invito a leer este libro de Santiago en este fin de semana, porque tengo la certeza
tengo la confianza, tengo la seguridad de que muchas cosas sucederán en tu vida y muchas otras dejarán de acontecer. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor.